Buenas tardes a todos y a todas, o buenos días, depende de dónde os estéis conectando. Bueno, tengo por delante el poder hablar del acompañamiento a la muerte y duelo por sucesos traumáticos. Soy muy consciente de que he preparado un PowerPoint y una ponencia que excede seguro la hora, pero yo me voy a ceñir a la hora. Así que, bueno, adelante porque voy a tratar de hacerlo lo más fácil y comprensible posible dentro de la cantidad de material que soy consciente que estoy compartiendo. Primero de todo, para poder hablar de esta cuestión, me gustaría poder hablar de lo que, desde mi punto de vista también, es el acompañamiento al duelo en general, ¿no? Aunque no sea en sucesos traumáticos. Desde mi punto de vista es un transitar juntos, ¿no? En este caso terapeuta o psicólogo y paciente, frente a la pérdida. Es importante generar un espacio de seguridad, validar las emociones, pensamientos, creencias, estados de la persona que tenemos enfrente, persona o grupo, depende de cómo estemos trabajando, ofreciendo presencia, escucha activa y silencio, silencio intrapsíquico, dejar nuestra mente el parloteo, ¿no? Las expectativas, los temores, todo aquello que se nos despierta en sesión y más ante un suceso, ¿no? Ante el acompañamiento a un duelo potencialmente traumático, dejar nuestro silencio intrapsíquico activo, autorregulando y autorregulándonos. Luego hablaré un poco de cómo es esto en cuanto al funcionamiento del sistema nervioso autónomo, facilitando la danza entre la expresión y la contención, el adentro y el afuera del dolor, dando tiempo al tiempo, y evidentemente nos podemos ayudar de diferentes técnicas, hacer diferentes intervenciones terapéuticas, pero desde mi entender la base serían estos puntos, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, ¿qué entendemos en este caso por muerte, por duelo y por trauma? Que serían estos tres conceptos en los que vamos a ir danzando a lo largo de la hora. La muerte es el final de la vida. Y existe una muerte clínica, cerebral y biológica, que es la muerte clásica. El duelo es un proceso natural y es el que se vive tras una pérdida significativa. Por tanto, esto nos lleva a tener claro lo que es una pérdida, que es aquella carencia o privación de lo que se posee, que no siempre implica un duelo, ¿de acuerdo? Esto es importante tenerlo presente, que el duelo es un proceso natural, partiendo de esta base, y que la pérdida tiene que ser significativa. Trauma es el resultado de la exposición a un hecho estresante que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona y que es difícil o no puede ser digerido. Involucra una amenaza tanto a nivel psíquico como a nivel físico, atacando esta integridad, ya que el trauma es la forma en la que el cuerpo responde a la amenaza y se organiza frente a esta. Por tanto, está implicada y está presente toda corporalidad ante un suceso potencialmente traumático y todo suceso todo hecho que tenga que ver. Va a estar directamente relacionado. Tenemos también que tener en cuenta a nivel clínico si se cumplen o no los criterios de trastorno de estrés postraumático relacionados. Yo aquí no voy a entrar demasiado en este espacio que nos ocupa, pero sí que tendremos que tener presente si hay una sintomatología que esté acorde con este trastorno, ¿sí? Aunque hay veces que no se desarrolla este trastorno en sí, de hecho, ya lo veremos un poco más adelante, pero somos los humanos seres resilientes y en muy pocas ocasiones en realidad se desarrolla un trastorno de estrés postraumático. Esa es la buena noticia. Pero sin ser un trastorno es posible que queden huellas traumáticas en la psique y en el cuerpo, que necesiten ser elaboradas y es posible también que queden desapercibidas y que podamos llevar una vida normalizada incluso, ¿sí? Esto sería como, ¿no? Definición principal. Entonces, ¿qué tipo de muertes, duelo y trauma pueden dejar huella? O sea, ¿con qué nos podemos encontrar ante el acompañamiento a la muerte y al duelo en posibles situaciones traumáticas? Tener presente que las muertes traumáticas y violentas
pueden ser las que están en esta lista, puede ser que haya algunas más, yo he rescatado estas. Como muertes traumáticas tenemos, por ejemplo, accidentes de tráfico, otros transportes, el ahogo, tanto en agua como, por ejemplo, por humo, lo pone también un poco más adelante, caídas accidentales también, fuego, sustancias calientes, accidentes laborales, por arma de fuego, arma blanca, complicaciones también en la actividad médica. Esto puede ser vivido como una muerte traumática. Muerte súbita, tanto en lactantes, menores, adultos, paro cardíaco. Y después tenemos las muertes llamadas violentas, que incluirían, por ejemplo, el suicidio, el homicidio, el asesinato, el atropello, violencia de género, la guerra, los conflictos también relacionados con la guerra. Podríamos poner aquí, y quizás estarían como también entrelazadas, aquellas muertes traumáticas relacionadas también con sucesos naturales, ¿no? Como terremotos o diferentes catástrofes a nivel natural, ¿no? No provocados por la mano del humano en este caso. ¿Qué otros aspectos es importante tener presente, tener en cuenta? Los duelos. Partimos de la base de que el duelo es un proceso natural, por sí, pero ¿qué nos podemos encontrar? Que haya duelos patológicos o complicados, y luego también me gustaría poder citar, aunque no voy a entrar a ahondar ahí, pero sí que me gustaría poder citar a las pérdidas invisibles, sobre todo, y los traumas acumulativos y duelos desautorizados de los que habla respectivamente Conchita Poc y Alba Pallás. Son dos referentes para mí en este sector, en toda esta temática, y la verdad es que son muy interesantes de poder consultar su bibliografía o tener oportunidad de trabajar con ellas. Entonces, ¿qué es un duelo complicado? Es aquel que pone de manifiesto la falta de aptitudes y recursos para la regulación del procesamiento emocional. En estos casos queda detenido en diferentes tareas de duelo, en las diferentes fases de duelo, convirtiéndose las estrategias de afrontamiento, que serían las que nos permiten poder transitar y vehicular todo este proceso de duelo, en mecanismos de defensa, ¿sí? Entonces, dicho esto, Conchita Poc nos habla de las pérdidas íntimas o invisibles y de las pérdidas ambiguas. ¿Qué son las pérdidas invisibles? Voy a citar textualmente. Ella comenta que son las que se producen en lo más profundo de nuestro ser. La pérdida, por ejemplo, de la autoestima, de los ideales, las ilusiones, la identidad, los valores básicos que nos enseñaron de pequeños. Estos son ejemplos de pérdidas invisibles. Son más difíciles de detectar, más difíciles de poder elaborar y, sobre todo, más difíciles de poder reconocer a nivel social o comunitario, ¿no? O por la propia familia, muchas veces. Esta es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque el duelo no es solamente un proceso que vivimos a nivel personal, sino que sí y necesariamente tenemos que poder transitarlo con alguien o acompañados, y que sobre todo sea reconocido por nuestra comunidad más cercana. Si no, de esta forma se puede convertir en un trauma acumulativo y en un duelo desautorizado. Ahora voy con Alba Payás. Pérdidas ambiguas, por ejemplo, son aquellas citadas literal por Conchita Poc, definidas como poco tratadas, como son difíciles de elaborar por ser poco definidas, escurridizas y escondidas. Por ejemplo, pérdida ambigua de ausencia física sería aquella en la que el cuerpo de la persona se percibe y está de forma ausente físicamente, pero en la psique permanece de alguna forma presente. Por ejemplo, en los casos de desaparición o en los casos de entrega por adopción. El cuerpo está, pero a nivel, o sea, no está, perdón, pero hay una pérdida física de ese cuerpo, pero a nivel psíquico todavía está esa presencia. Por otro lado, las pérdidas ambiguas con ausencia psicológica serían aquellas situaciones en las que la persona está físicamente, pero a nivel psíquico no, como por ejemplo en demencias o Alzheimer. Entonces, dicho esto, ¿no? Alba Payás nos habla de trauma acumulativo, que es diferente del trauma vicario, luego veremos. Y Alba Payás nos comenta que el trauma acumulativo es el resultado del fracaso en el papel del entorno social y familiar como escudo protector en el curso del desarrollo del duelo.
Es lo que comentábamos antes, ¿no? Que si nuestro duelo de alguna forma no está acogido, recogido, contenido, sostenido, acompañado por nuestra comunidad más cercana, nos es muchísimo más difícil de elaborar. Tenemos como ejemplo duelos desautorizados, ¿no? Alba Payás habla de, por ejemplo, cuando la relación no es reconocida. Puedo poner el ejemplo de cuando, ¿no? Tenemos un amante y este amante además es... yo siempre pongo el mismo ejemplo, no es el caso, ¿no? Pero tengo un amante y este amante es el marido de mi mejor amiga, ¿no? Y fallece y yo voy al entierro. Qué difícil, ¿no? Porque qué complicado. Esta relación no es reconocida, seguramente porque nadie la conozca, y si alguien la conoce, difícilmente la va a poner de manifiesto y difícilmente alguien se va a poder acercar a mí a poderme dar el consuelo, el duelo y poderme acompañar, ¿vale? En este caso son duelos desautorizados. Cuando la pérdida no es reconocida, ¿no? Por ejemplo, tenemos los casos cuando, por ejemplo, la pérdida no reconocida sería, por ejemplo, cuando se nos muere un animal de compañía, que para nosotros es lo más importante, y a lo mejor para nuestro entorno, pues es solamente pues, un animal ahí que está y que ha estado un tiempo y ya, ¿no? Y no tiene más implicación. Cuando, por ejemplo, el sufriente es excluido, y esto ocurre muchas veces con los niños, también con las personas con necesidades especiales y también con las personas mayores, ¿no? de avanzada edad. Y, por ejemplo, también cuando las circunstancias particulares de la muerte pueden influir en los casos, por ejemplo, de muerte por sobredosis, en adicciones o suicidios también, o en casos en los que ha habido un asesinato y hay alguien, ¿no? que mató a alguien de una familia, es un pueblo pequeño y en esa familia, pues, bueno, pues sigue, pues muere alguien y el entorno normalmente pues es como muy difícil que pueda acompañar, ¿no? Estos son ejemplos de duelos complicados, patológicos, invisibles y desautorizados que vamos a tener presente en el momento del acompañamiento en duelo, en muerte, ¿no? y duelo posiblemente traumático. Situaciones potencialmente traumáticas. Este listado está rescatado de Peter Levine, psicólogo especialista en el acompañamiento al trauma con Somatic Experience, que es una terapia que trabaja mucho a nivel corporal y regulando todo el sistema nervioso autónomo. Es una técnica que ayuda a regular y que ayuda a poder descargar y a completar respuestas que no han podido ser completadas en el momento del trauma. Y él habla de estas situaciones potencialmente traumáticas que pueden dejar esa huella en el cuerpo, ¿no? Como por ejemplo situaciones de alto impacto, de falla en la defensa física, como por ejemplo caídas, accidentes, lesiones cerebrales, aunque sea sin secuelas. Habla también de la anestesia total. Todo esto, evidentemente, no es que tenga que provocar una huella traumática en el cuerpo o en la psique, pero puede ser. Entonces, son situaciones que tendremos que tener presentes y tenerlas ahí, ¿no? Presentes y activas. Intervenciones médicas vividas como agresivas, lesiones físicas como pues, el envenenamiento, las quemaduras, el ahogo, los traumas pre y perinatales y de nacimiento y situaciones de ataque inescapable en los que no encontramos la forma de poder salir de esa situación, como por ejemplo el ataque de un animal, una fuga imposibilitada o inhibida, abuso sexual y violación. Fiebres altas también, sobre todo cuando van acompañadas de delirios y que estamos solos, ¿no? Ahí puede dejar también una huella traumática. Y pongo aquí en negrita, pues por darle un poco ahí como de también importancia al trauma de desarrollo, que hay veces que se nos pasa un poco por alto, pero realmente es como muy importante tener presente la evolutiva, ¿no? de los niños, de las personas, de cómo ha sido ese desarrollo evolutivo y hay cosas ¿no? situaciones que dejan pues, huella. Algunas son muy evidentes, otras no tanto, ¿no? Bien, vamos a trauma y resiliencia. Tipos de trauma. Hay trauma primario, que es aquel que experienciamos en primera persona. El secundario, que es aquel que se produce por observación de lo ocurrido en otra persona, otros individuos, y que de alguna forma es experimentado tanto psicofísicamente como emocionalmente del mismo modo como si fuera primario. Esto es posible y es real, ¿no?
puede ocurrir tras la observación directa en el mismo escenario, del mismo suceso, o ser escuchado o visto, por ejemplo, pues por la televisión o por vídeo. Estamos continuamente expuestos a información, a imágenes, a sonidos que tienen un potencial altamente traumático y realmente la mayoría de nosotros estamos como muy acostumbrados, ¿no? a ver imágenes que son muy impactantes, incluso coinciden en horarios en los que estamos comiendo, cenando, con lo poco recomendable que es esto. Bueno, hay veces, ¿no? que según qué tipo de imágenes pues nos pueden quedar no solamente en la retina, sino que pueden tener un impacto. El trauma terciario o vicario se produce por impacto acumulativo o microtraumas derivado de la práctica profesional, en este caso del clínico terapeuta sanitario que escucha, observa, lee el relato de la persona afectada. He puesto clínico terapeuta sanitario, pero también estoy pensando en cuerpos, por ejemplo, de seguridad o bomberos o otros profesionales que también están en contacto con situaciones altamente traumáticas y que realmente, pues a lo largo de, ¿no? de los encuentros y de las situaciones puede ir dejando una huella que sea difícil incluso de detectar. Este sería el trauma terciario o vicario. Decir, ¿no? que la resiliencia, como decía al principio, es un aspecto que es una capacidad de las personas o incluso grupo de superar las circunstancias, en este caso traumáticas, y de recuperarse de la adversidad para seguir proyectándose hacia el futuro. Incluso es la capacidad de sentirse fortalecido, fortalecida ante estas situaciones. No se nace resiliente, hay personas que tienen como más capacidad o más facilidad para esa gestión, autogestión. La buena noticia es que se aprende y se puede practicar y se puede engrosar la resiliencia. En la mayoría de las ocasiones, las personas muestran la resiliencia, como decía antes, y la capacidad de afrontamiento, afortunadamente. En proporción es una minoría las personas expuestas, ¿no? que decía antes, que acaban desarrollando un trastorno de estrés postraumático o esto, ¿no? Un trastorno de estrés postraumático. Bien, en esta diapositiva que pongo una cita de John Bowlby citado por Mario Marrone, el apego interior de la persona en duelo permite perseverar un sentido de identidad y reorganizar su vida de forma significativa. Hacer un guiño con esta frase a la teoría de apego de John Bowlby y a la importancia que tiene mmm, nuestro estilo de apego vincular con nuestros iguales, ¿no? Si es un apego seguro, si es un apego inseguro, y de la importancia del apego con nuestras figuras fundantes, que normalmente son nuestro padre, nuestra madre o las personas cuidadoras. Según es nuestro estilo de apego, nuestro estilo vincular, así nosotros afrontamos luego el duelo. ¿De acuerdo? Entonces es una cuestión importante a tener presente. Bien, voy a pasar también por esta diapositiva sin ahondar demasiado, pero sí tengo que citar en este encuentro las fases de duelo. He puesto las de Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las grandes referentes al acompañamiento a la muerte, tiene numerosos libros, y ella habla de 5 fases: la de negación o aislamiento, la ira, el pacto, la depresión y la aceptación. Y Alba Payás y otros autores también ponen nombre quizá distinto a estas fases y las explican de otra manera distinta, pero bueno, son muy parecidas. Alba Payás habla del aturdimiento y choque. Me gusta esta forma también de enfocar de Alba Payás porque previo a la negación ella habla de este impacto primero, ¿no? En situaciones traumáticas, sobre todo que se puede producir y que generalmente se produce. Habla de esta evitación, negación, luego habla de la conexión e integración para luego no terminar en el crecimiento y la transformación. Este impacto que ocurre, que nos provoca una crisis entendida como, no siempre entendida como algo negativo, sino como oportunidad de crecimiento, con todo este transcurso de las fases de duelo por las que tenemos que ir transitando, llega un punto en el que, ¿no? Si el duelo se transita de una forma natural y saludable, hay una fase final o hacia el final de aceptación y de estar en paz, ¿no? en esa situación.
por encima de esto habría el aprendizaje y la transformación, ¿no? Y poder sacar incluso hasta aprendizajes positivos de esa situación, por más difícil que sea. Yo soy muy consciente de que las personas que están viviendo un duelo y que las personas que han pasado por una situación altamente traumática con un duelo, ¿no?, muy difícil, todo esto suena muy mal y todo esto evidentemente no se puede decir ni siquiera el primer día, pero bueno, en el acompañamiento tenemos que tener presente que esa es la gran posibilidad que tenemos del acompañamiento y de poder estar ahí. Bien, que aquí en la izquierda lo he puesto así como más flojito porque es la primera diapositiva. Y es este aspecto a tener en cuenta que os decía al principio, que es la base que nos va a ir acompañando en todo el proceso, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que tener presente? Seguro que hay muchísimas más cosas, ¿no? Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta en situaciones de acompañamiento de posible duelo traumático? Las particularidades del duelo en esta pérdida traumática, hay que tener presente, perdón, me sale el catalán, hay que tener presente valorar, evaluar la sintomatología de estrés agudo, de estrés postraumático, como por ejemplo la alteración del sueño, la disociación, la irritabilidad, hiperactividad o entumecimiento emocional y que es muy recurrente también en estos casos, la reexperimentación del suceso, ¿no? Las imágenes intrusivas, estos flashbacks, ¿no?, que se producen de forma involuntaria y puede ser tanto imágenes intrusivas como pueden ser también sonidos, sabores incluso, sensaciones que se producen de forma involuntaria. Esto es algo en lo que nos encontramos varias veces en consulta y sobre todo al principio después de experimentar una situación altamente traumática. Hay que tener también muy presente, muy en cuenta y poner especial atención a los niños y a los adolescentes, personas con necesidades especiales, personas de avanzada edad, y tener presente también otras culturas y religiones, porque, bueno, en estas particularidades, ¿no?, en cuanto al momento evolutivo en las que se encuentran el ser humano, ¿no?, como los niños, adolescentes, otras circunstancias, dan matices, dan colores distintos a este acompañamiento. Lo que decía antes, ¿no?, muchas veces se deja a los niños como de lado y hay que poder incluirlos y hacer un acompañamiento adecuado a la edad que tienen. Los sentimientos de culpa, que son bastante comunes en el acompañamiento al duelo común, pero se incrementan y crecen en el trauma. La evitación, el aislamiento, sobre todo también poner atención al consumo de alcohol, otras drogas que puede aparecer o incrementar, y los intentos de autólisis o suicidio. Seguro tiene muchísimas más particularidades este acompañamiento a la pérdida traumática, pero bueno, ahí he rescatado estas. Y bien, a ver, sigo un poco más adelante, porque ahora sí que me gustaría poner atención. Quizás no tengo el feedback vuestro, seguramente estoy yendo rápida, yo soy consciente, pero yo quiero poder llegar un poquito a comentar todo este pack que traigo en este PowerPoint, porque ahora hago un poco un paréntesis antes de continuar, porque desde mi punto de vista son aquellos aspectos base que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces podríamos ahondar en cada uno de ellos y ir, ¿no?, perfilando y matizando y compartir y aprender mucho ahí, si pudiéramos compartir juntos, pero esta presentación va en esa dirección, en poder poner esa base que es importante tener en cuenta. Entonces, un aspecto muy importante, a ver, es que quiero ver la diapositiva, es cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona nuestro sistema nervioso, sobre todo el autónomo. ¿Por qué? Porque hay muchos autores que hablan de maneras diferentes en cuanto a si existen 3 cerebros o 4 o no. Yo aquí voy a hablar de que existen estos 3 cerebros, ¿no? Tenemos el cerebro más primitivo, el reptiliano, tenemos el mamífero y tenemos el neocórtex, el córtex que es el más moderno, dijéramos, y estos 3 cerebros funcionan y tienen funciones diferentes y distintas. Vamos a tener que tener en cuenta esto por lo siguiente que voy a ir comentando, pero sobre todo por cómo funciona nuestro sistema nervioso autónomo y qué se nos pone en marcha, qué es lo que se pone activo, qué se desactiva, con qué recursos contamos a nivel cerebral para poder afrontar tanto la situación traumática como el proceso de duelo. Me gustaría poder comentar
estos tres conceptos de percepción, propiocepción y neurocepción, que son, ¿no? La percepción es la forma en la que nuestro cerebro va interpretando las sensaciones, los inputs que recibe a través de los sentidos. Puede ser consciente y puede ser inconsciente. La propiocepción es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de saber la posición en todas las partes y a cada momento y en relación también a nuestro entorno y nuestro espacio. Tenemos muy poca cultura y muy poca cultura de aprendizaje en la propiocepción y tenemos en general muy poca conciencia de cómo está nuestro cuerpo a cada momento, ¿no? Si ahora os pregunto cómo es eh, vuestra respiración, cómo es el latido de vuestro corazón, si podéis escucharlo, como si por ejemplo estáis sentados o sentadas, dónde tenéis los pies, si en un momento dado ahora los apoyáis en el suelo, si por ejemplo podéis sentir toda la planta de los pies en el suelo por igual, un pie que otro, ¿no? Si podéis sentir y percibir la planta de los pies desde toda la superficie, ¿no? Desde los dedos hasta el talón, ¿no? Si ahora que pongo atención a los pies, quizá digo, ah, vale, sí tengo unos pies, ¿no? Pero si no pongo atención es muy difícil, ¿no? Tener conciencia de cómo está el dedo meñique de mi pie izquierdo, ¿no? Entonces, la propiocepción es ese entrenamiento, es esa capacidad, pero también es ese entrenamiento de cómo estoy, de hacer un chequeo de cómo estoy a cada momento, qué me ocurre. Esto como profesionales, terapeutas, psicólogos, a nosotros nos viene bien porque nosotros muchas veces también nos activamos cuando nos cuentan cosas que, ups, ¿no? Que a veces son difíciles de escuchar o sostener. Somos personas humanas y hay cosas que nosotros no las hemos visto, no las hemos vivido y hay situaciones muy difíciles, muy duras y ya estamos preparados y entrenados para ello, pero bueno, hay veces que esto también tiene un impacto en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces es muy, muy útil como recurso poder chequear nuestro cuerpo y cómo estamos nosotros para poder acompañar a la persona que tenemos delante. La neurocepción es el proceso de valoración y evaluación que realiza nuestro sistema nervioso para diferenciar si una situación o persona es peligrosa, amenazante para nosotros o si podemos sentirnos seguros, en confianza, sin necesidad de poner estrategias defensivas. Es un proceso inconsciente e involuntario. Es una parte del sistema nervioso autónomo que funciona de forma autónoma, automática. Entonces, qué importante es conocer cómo funciona este sistema nervioso autónomo y en qué está implicado para poder hacer este acompañamiento. Porque hay una buena parte de este acompañamiento que es involuntaria por parte del paciente en este caso. Entonces, el sistema nervioso autónomo es, por tanto, el que nos permite la lucha, la huida, el movimiento, la competición y como agrega también Stephen Porges, también es el que nos permite la parálisis, ¿no? Ante una situación que supera nuestra capacidad de afrontamiento o nuestro cuerpo reacciona a la lucha, que quiere decir quizá no necesariamente agrediendo, sino poniendo implicación y poniéndonos en acto en esa situación, como nos puede también reaccionar, y no es voluntario, de verdad, huyendo y saliendo corriendo, ¿no? Ante una situación complicada, altamente traumática, o nos podemos quedar en congelación, nos podemos quedar detenidos y ni siquiera poder hablar o poder expresar, ¿vale? Sería lo que está más cerca de la disociación, en este caso sería un estado disociativo, pero son estos tres mecanismos que tiene nuestro sistema nervioso para poder reaccionar. Esto es lo que nos vamos a encontrar en consulta, esto es lo que va a llegar. Esto es con lo que trabajamos en primera mano, en las primeras horas cuando estamos en emergencias, ¿no? Los psicólogos de emergencias, pero luego en consulta la persona nos llega pudiendo o no haber elaborado toda esta situación, pudiendo haber descargado o no descargado esta situación y nos viene ¿no? Con este paquete emocional, somático y de sistema nervioso. Entonces, nuestro sistema nervioso sabemos que hay una parte que es la simpática y otra que es la parasimpática. La simpática vendría a ser, ¿no? la que nos permite la activación y el poder ponernos en marcha, en acto, y la parasimpática lo que nos permite relajarnos, poder también dormir, ¿no? La que baja ¿no? nuestras ondas cerebrales para poder estar relajados. A lo largo del día esto ocurre de forma simultánea, vamos teniendo subidas y bajadas y en un sistema nervioso autónomo que funciona de forma regular y bien, todo esto va ocurriendo de forma natural. El sistema nervioso autónomo también es el que regula el latido del corazón, la respiración, el sistema digestivo,
las pupilas, ¿no? La sudoración, la salivación, o sea, toda una gama de componentes en nuestro cuerpo que actúan de forma involuntaria. Sí que es cierto que podemos regular nuestra respiración, podemos poner atención, podemos bajar nuestro ritmo cardíaco también, pero podemos dejar de respirar, aguanto la respiración, pero al final tendré que respirar. Los pulmones, ¿no?, funcionan de forma automática. Dicho esto, ¿no?, es muy importante también tener presente el nervio vago. Stephen Porges habla muchísimo de la implicación del nervio vago ante el funcionamiento del sistema nervioso autónomo ante una situación traumática. Es un nervio que es el más largo y más complejo de los nervios craneales y inerva tanto cabeza, cuello, la cara, el abdomen, los órganos. Es un nervio muy, muy complejo que tiene vías aferentes y vías eferentes, tanto sensitivas como motoras. Y ¿no?, es el que tiene una parte ventral y una parte dorsal y se pone también en marcha ante estas situaciones ante situaciones, por ejemplo, que nosotros vivimos como situaciones seguras. Se pone en marcha el nervio vago dorsal, permitiéndonos descansar, hacer meditación, hacer una buena digestión. Ante situaciones amenazantes, este nervio vago activa la inmovilidad, nos dispara el miedo, nos permite también la disociación como mecanismo de defensa e incluso el desmayo. En situaciones de seguridad, el nervio vago, la parte ventral, que tiene conexión con la cara, con el cuello, ¿sí?, nos permite la conexión social, la exploración junto con el resto del sistema nervioso, el juego y en situaciones amenazantes la descarga. ¿Qué ocurre? ¿Qué es la parte importantísima de esta cuestión? Que ante una situación potencialmente traumática, el mismo nervio craneal que nos permite luchar, huir, paralizarnos, es el que nos permite también la conexión social con el otro. Por eso la importancia del poder conectar, ¿no?, de poder dedicar el tiempo suficiente a poder conectar, ¿no?, con la persona que tenemos delante. Una persona con una alta carga traumática difícilmente puede hacer una buena conexión social. Y muchas veces hay una falta de conexión social y la persona no tiene ningún recuerdo de ninguna situación traumática y puede ir relacionada también con algún impacto no resuelto y que eso de alguna forma implique el aislamiento social o la dificultad de poder interaccionar con los demás. Podría ser. También, ¿qué ocurre? Que los mamíferos, yo no sé si tenéis animales o no, si habéis estado en contacto con animales, pero si observáis la naturaleza, si observáis los animales, cuando ellos reciben un susto, si un animal se los quiere comer, pues y consiguen escaparse, su mecanismo es primero el susto, ¿no? Y muchos animales lo que hacen es eso, atacar, huir o quedarse inmóviles. Los que se quedan inmóviles es porque en ese momento ven la situación tan amenazante ¿no?, que no invierten ningún tipo de energía en poder atacar o huir. Eso muchas veces es una forma de poder sobrevivir, porque los animales se hacen los muertos y entonces a lo mejor pues no se los comen, ¿no? Los animales, cuando esto ocurre, se quedan paralizados si consiguen que el animal que se los va a comer se distraiga o se vaya y hay una distancia suficiente y un tiempo suficiente, ese animal vuelve otra vez a recuperar la función, toma una distancia, descarga su sistema nervioso, que puede ser pues mediante temblores, jadeos, ¿no? Hace una descarga y luego puede seguir otra vez pues circulando por la naturaleza como si nada. Los humanos esto a veces no lo tenemos, no nos permitimos descargar. ¿Qué ocurre? Antes hablaba de las anestesias, ¿no? En anestesia total hay veces que uno ve que le van a anestesiar y a lo mejor necesita un poco más de tiempo o un poco más de explicación o hacer un poco de relajación o un poquito más de conexión social. Es demasiada esa situación y al poner la anestesia, claro, ¿no?, el sistema queda apagado, pero luego al volver a despertar hay una parte que no ha podido ser elaborada y no se puede descargar. Y muchas veces son estas personas que tras una anestesia total despiertan con muchísima agitación, peleando, luchando, porque hay una parte del sistema nervioso que no ha podido hacer descarga. Por tanto, qué importante es acompañar y ayudar a poder descargar ese sistema nervioso, ¿sí?
Bueno, quería también comentar porque creo que es como muy importante y es una herramienta muy potente que tenemos. Muy bien, a ver, vale. Muy bien, voy terminando. Entonces, aquí tenéis tres gráficos vale, tenéis tres gráficos en los que vemos cómo la línea roja es la parte simpática del sistema nervioso autónomo y la azul es la parasimpática. Cuando ocurre un suceso, ¿no? Y hay un estresor suficientemente importante, nuestro simpático se activa y de rebote el parasimpático lo que hace es volver a subir por encima para volver a regular otra vez. Es como que, ¿no? Te has disparado, vengo al rescate y te bajo un poquito para que vuelvas otra vez a regular y al funcionamiento normal, ¿sí? Cuando hay un estresor traumático excesivamente elevado, en una situación de reacción de estrés agudo, la reacción es extrema de nuestro simpático, ¿sí? Con lo cual, nuestro parasimpático tiene que hacer un esfuerzo enorme, enorme, enorme y ir muchísimo más arriba para poder otra vez ayudar a regular y ayudar a regular a una situación normalizada. Hay una extrema coactivación parasimpática y el sistema se queda en un funcionamiento errático y en reacciones extremas del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, se queda nuestro sistema nervioso no en esta regulación que lo hablábamos del principio, sino como muy dispar. Entonces pueden ser situaciones en las que la persona está como muy hiperactiva o en un estado de embotamiento demasiado, demasiado grande. En situaciones de reacción de estrés crónico, ¿no? Que esto se alarga en el tiempo, ocurriría que nuestro simpático se activa y hay un fallo en esa respuesta de descarga que hablábamos del parasimpático. Y de alguna forma en ese fallo, a la vuelta a la normalidad, nuestro simpático se queda activo de forma continua. Vale. Así un poquito como para ir terminando. Bueno, a modo de resumen, abriendo posibilidades, el trauma es una ruptura o varias mientras la vida sigue. Muchas veces no nos quedamos ahí inactivos, no nos quedamos sin poder hacer nuestra vida, pero sí que deja a veces una huella que deja sus rincones. El duelo traumático nos ofrece la oportunidad de coser el tejido que quedó rasgado, incorporando cuerpo, emoción, la lógica de la mente, la conexión social, nuestra espiritualidad en forma de creencias y valores que nos dan sentido y dirección. ¿Qué nos ayuda a regresar el cuerpo? ¿Cómo se traduce esto en ciencia? Ahí, bueno, estoy un poco atrevida, ahora estoy abriendo un jardín, ¿no? A ver qué ocurre. ¿Cómo se traduce esto en ciencia? Estamos dotados de un organismo vivo, perfecto, conectado entre sí y con la capacidad de interactuar con nuestro entorno y con los demás. Es un organismo perfecto el que tenemos. Podemos aprovechar todo cuanto nuestro cuerpo nos cuenta para ofrecer la respuesta que necesita y a cada instante. Si yo no me doy cuenta de que tengo sed, yo no puedo beber agua, ¿no? Si yo no me doy cuenta de que estoy cansada porque llevo todo el día trabajando, llevo toda la semana, llevo muchísimas horas, yo no puedo descansar. Y cuando descanso seguramente me va a resultar difícil por eso, porque tendré que hacer un sobreesfuerzo muy grande en poder regular otra vez mi sistema. El cuerpo tiene memoria, como dice Bessel van der Kolk, que también es un muy buen referente en este sector, y este es el título de su libro, de uno de sus libros, El cuerpo lleva la cuenta. ¿Qué nos ayuda a conectar? El amor, el amor. No el amor romántico de Disney, que a veces también, sino como aquel que se traduce, ¿cómo se traduce esto en ciencia? ¿No? ¿Cómo se traduce? En un sistema nervioso autónomo es regulado y en un nervio vago es regulado. En la conexión social y en ofrecer espacios de seguridad y de confianza. ¿No? Que ese espacio, en este caso terapéutico, sea de confianza. Somos nosotros los terapeutas, los psicólogos, que tenemos que ganarnos esa confianza. Y hay personas que vienen tan dañadas que quizá nos va a costar un poco, quizá va a ser un poco ahí como, no voy a decir pica pared porque esto es demasiado agresivo, pero sí poniendo todos los cojines posibles para que haya ese espacio de seguridad y de calma. ¿Qué nos ayuda a reparar? El buen uso de la mente. La mente muchas veces nos pasa muy malas jugadas y a veces no nos es bien, nos dificulta, pero una mente bien entrenada, una mente bien armada, nos permite completar respuestas traumáticas en este caso. ¿Cómo se traduce esto en ciencia? Generando nuevas conexiones neuronales. La plasticidad neuronal ya se sabe que no son solamente los niños que tienen, ¿no? esa posibilidad de plasticidad neuronal, sino que los adultos también.
quizá nos cueste un poquitito más, que estamos un poco más oxidados a veces, pero también tenemos esa posibilidad. ¿Y cómo se hacen nuevas conexiones neuronales? ¿No? En somática hablan, ¿no? de que tiene que ser ayudando al sistema, en este caso al sistema nervioso, ayudando a regular a nuestro sistema también cognitivo, a poder enlazar, ¿no? A rellenar los sucesos de las lagunas que ocurren, ¿no? En nuestra mente y a hilar qué es lo que ocurrió en ese suceso y a poderlo transitar. Y a nivel somático tiene que ser un acompañamiento muy lento, muy despacio, para que las conexiones puedan ocurrir. ¿Qué nos ayuda a dar sentido? La lógica de la espiritualidad. Y tengo que hablar un poquitito de la espiritualidad porque, más allá de la religión, porque no tanto la espiritualidad como religión, porque no, o sea, no tiene por qué ir ligado para nada. Y nosotros necesitamos entender esa espiritualidad muchas veces con una cierta lógica, porque hay veces que nos cuesta como poder entender aquello que es misterioso o aquello que no entendemos. Lo que no entendemos no sabemos dónde ponerlo. ¿Cómo se traduce esto en ciencia? Queda mucho por investigar, muchísimo, ¿no? Todas las personas que están metidas en campos de investigación, todos mis ánimos, porque realmente haría tantísima falta poder conocer aspectos de nuestro cerebro, de nuestro sistema, de nosotros como humanos, que nos quedan lejos, no sabemos cómo son y cómo funcionan y cómo van. Molly Lahat es un psicólogo que tiene experiencia desde el año 1974 en sucesos traumáticos, así que tiene bastante experiencia. Es un placer, si tenéis ocasión a veces de poder coincidir con él. Estuvo hace poco en Barcelona en el Colegio de Psicólogos de Cataluña y él en esa conferencia nos hablaba del poder de la imaginación y del placebo, del efecto placebo. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a descartar esa posibilidad? Estuvo compartiendo una situación personal que él vivió con una de sus pacientes y la verdad, a mí me quedó, voy a compartir un poquito de esta situación porque la encuentro muy potente, ¿no? Una persona que lleva tantísimo recorrido y que ha probado mil formas de poder acompañar en situaciones traumáticas, y estoy hablando de altamente traumáticas. Molly Lahat vive en Israel, con lo cual allí llevan un recorrido muy largo, ¿no? En este sector. Y como una paciente que llevaba un tiempo en un hospital donde estaba trabajando él, no era en Israel, era en otro lugar, mmm, habían probado con ella muchísimas, yo cuento esto con permiso de Molly porque, bueno, le pido el permiso como desde aquí porque lo compartió también con muchas más personas, así que también lo comparto porque me parece muy, muy, muy interesante. Él dice que, ¿no? pues, tenía esta paciente que estaba en un estado muy, muy deteriorado y era muy difícil que pudiera conectar, que pudiera restablecer, que pudiera, ¿no? Y probaron de todo, arte terapia también, con dibujo, demás, muchas cosas. Y un buen día, pues apareció el chamán de la familia, esto, no sé si eran Filipinas, ahora no sé si me voy a equivocar el lugar, pero apareció el chamán de la familia y dijo que querían llevársela para casa. Estuvieron hablándolo, ¿no? A ver si se podía quedar un poquito más, pero tenía muy claro la familia que no, que querían que regresara, porque el chamán comentó que la hija, con 3 añitos que había muerto de esta mujer, quería casarse y quería invitar a la madre a la boda. Claro, yo creo que muchos de mis compañeros cuando escuchamos esto se nos quedó el cerebro un poco así del revés, como es como, ¿no? Perdió una hija con 3 años, la hija está casándose, ¿dónde? En el mundo de los espíritus, ¿cómo funciona esto? ¿No? Nos quedamos como muy sorprendidos algunos y él contaba que pudo él y otros compañeros profesionales acompañar a esta ceremonia y pudo comprobar cómo esta mujer pudo conectar otra vez, pudo restablecer y pudo volver otra vez a la normalidad a través de este suceso, a través de este acompañamiento ritual, ¿no? Lo comento porque me parece muy potente, ¿no? Él habla de la imaginación, ¿no? y del efecto placebo. Y bueno, este campo es como muy interesante de poder investigar. Los procesos creativos también de Héctor Fiorini, ¿no? Héctor Fiorini también es un psicoanalista que tiene toda una tópica teórica de cómo funciona nuestra psique en los procesos creativos y la verdad es muy interesante de poder también mmm, leer y poder también acudir a alguna charla o algún taller que él ofrece como acompañamiento también.
El inconsciente colectivo de Gustav Jung tenemos que tener presente que hay muchas veces que tenemos no situaciones traumáticas personales, hay situaciones traumáticas colectivas y hay situaciones traumáticas tan colectivas que nos afectan a mayor parte del globo de la Tierra, ¿no? Sin ir más lejos, si nos vamos ¿no? a la pandemia que hemos vivido hace nada, es un suceso que nos ha afectado a toda la población mundial y que más o menos a todos nos ha implicado alguna situación complicada, que no necesariamente traumática, pero complicada sí. Los espacios transicionales de Donald Winnicott, ¿no? Donald Winnicott también psicoanalista, habla de esos espacios transicionales, los habla más en niños. Me gustaría como poder dar aquí un guiño a esa parte de transicionar, ¿no? De no pasar de un estado a otro, ¿no? Saltando automáticamente de una cosa a la otra, ni siquiera en el día a día, sino podernos ofrecer transición, ¿no? En las cosas que hacemos, en las cosas que vivimos, darnos el tiempo necesario y con todo lo que ocurre en ese espacio transicional, ¿no? La importancia que tiene no solamente en niños, sino en procesos de duelo y sobre todo traumáticos. El poder que tienen los rituales y la transformación que se sucede en estos casos. Por tanto, la esencia del misterio de la vida pues no queda resuelta, ¿no? Aquí no vamos a resolver ningún misterio, hay cosas que quedan por saber, por conocer, pero es ahí donde nos podemos perder, por un lado, nos podemos perder y también nos podemos encontrar. A citar pues algunos posibles recursos, hay muchísimos, ¿no? Como por ejemplo pues el arte, la música, el teatro y la danza. Bueno, yo trabajo entre otras cosas también con arte terapia, la verdad es que es un recurso muy potente para poder acompañar y es un recurso muy amable porque permite el compartir no solamente desde la palabra, sino con lenguajes plásticos o corporales incluso que van a lugares donde la palabra a veces es difícil alcanzar. La escritura creativa, la meditación, ¿no? Ahora está como muy de moda el mindfulness, la meditación de toda la vida, la presencia, el yoga, diferentes tipos de yoga también ayuda mucho. Se han visto en estudios también que el yoga pues es una herramienta muy potente para conectar con el cuerpo de una forma amable. El EMDR, el neurofeedback, el somatic experience. Yo pongo aquí también el FT tapping porque es una técnica que utilizo, es muy sencilla. No tiene evidencia científica, pero la verdad es que funciona muy bien para según qué situaciones. Y también incluir esa parte de rituales o rituales en grupo que nos ayudan a poder elaborar procesos complicados como son los duelos traumáticos. Aquí tenéis algunas imágenes y bueno, esta que pone dibujo Telecín es una imagen de creo que eran unos 5.000 dibujos y poemas que se encontraron en el campo de concentración de Telecín. No sé si conocéis Elga Weiss, que fue una de las supervivientes que hubo en ese campo y cómo en ese campo justamente se trabajó muchísimo desde las artes y la capacidad resiliente que eso provocó en las personas que sobrevivieron. Bueno, y hacer también un guiño a esa parte, ¿no? del poder que tienen las artes. Bueno, no sé cómo muy bien voy de tiempo, yo creo que bien, me parece. No sé, he sido muy rápida. Yo estaría un poquito hasta aquí el compartir de esta ponencia y bueno, estoy abierta a preguntas, a sugerencias, a lo que queráis. Se ha quedado mucha información. Ahora podemos digerir un poquito. A ver, Fermín, voy a necesitar una ayuda de alguien porque no sé muy bien por dónde me pueden venir las preguntas. Estoy un poco perdida. A ver. A ver. A ver. Es que sé que vais preguntando. Ahí tengo como dos chats abiertos y voy un poco perdida. Ay, voy a ver. Sé que me parece que. A ver. Hola, hola Hola, Naya. hola, hola. Aquí estoy. Vale. Para preguntas y respuestas, Ay, no en te el escucho preguntas y muy respuestas. bien. Hola, perdona, que se me ha quedado el internet parado. Vale.
Ya está. Bueno, pues gracias, Laia, por tu conferencia fantástica. Si os parece, hay muchas preguntas. Sí, No pongo la cámara porque tengo miedo que se me caiga eso otra vez. vale, Entonces, si te parece, mira, reitero al público que por favor que marquen las preguntas que crean que son más interesantes. ¿De vale, acuerdo? Porque hay vale. muchas y si no, no va a dar tiempo. Tenemos una pregunta de Lourdes Gabriela García García, eh, que pregunta, muy buena ponencia, como es la tónica y también por el chat, lo estoy diciendo. Me agrada el tema. Como psicólogos, ¿qué nos recomienda para trabajar el tema de los duelos en nosotros, los psicólogos? Porque es un tema que no quiere tocar, sobre todo en nosotros como profesionales. Claro, esta sería la primera de las primeras de todas las bases, que es nosotros poder hacer un trabajo personal. Yo, en mi caso, yo no contemplo mi trabajo sin una terapia, sin una supervisión y desde mi punto de vista estas tres patas, ¿no? Como la formación, la supervisión y la terapia personal, tienen que ir un poco a la par, ¿no? Y claro, también acompañamos en función de cómo nos hemos acompañado nosotros. Si nosotros podemos sostener los llantos, las iras, las rabias, las incertidumbres, las congelaciones, ¿no? Los temblores, nos es mucho más fácil poder acompañar a los demás. Si nosotros no hemos podido no nos podemos permitir transitar, ¿no? Por todo ello es difícil. ¿Que es necesario tener un duelo traumático para poder acompañar otro duelo traumático? Por supuesto que no, pero todos tenemos en nuestra vida duelos, ¿no? Porque se van viviendo a lo largo de la vida, es inevitable. Y es importante, bueno, hacer un poco ese trabajo personal. No sé si la pregunta va como por aquí, o cómo hacer en los casos que nosotros no hemos vivido, ¿no? Mm. Si es una situación que no la hemos vivido, porque evidentemente a mí en consulta me vienen situaciones de cosas que yo no he vivido y a mí me parte el corazón, hay cosas que es como, por favor, ¿no? Y hay momentos que a mí me impacta, yo en ese momento estoy ahí, ¿no? Y tal, pero luego a lo mejor yo me voy a mi terapeuta o me voy a mi supervisora y, ¡buah! Esto me ha tocado aquí, ¿no? Y lo ventilo, me lo vehiculo. Muy bien. Muchas gracias. Mira, otra pregunta de Beatriz Santiago, parece que ya se me ha estabilizado el internet. ¿Qué recomendaciones básicas consideras para el acompañamiento en niños de 4 o 5 años? Vale, niños de 4 o 5 años. Es una edad como muy concreta. Acompañamiento como en general pone, Fermín. No, en general, Sí, niños de 4 o 5 años. vale. Bueno, los acompañamientos al duelo, ¿no? Con niños de diferentes edades hay que tener en cuenta la edad evolutiva y el momento en el que están. No es lo mismo acompañar a un niño de 2 años que 4 o 5, que a lo mejor 8 o 9, que 10, que 12, ¿no? Porque si, por ejemplo, estamos hablando de una muerte, la contemplan diferente los niños más chiquitines que los más adultos. Sabemos que no hay un razonamiento abstracto hasta bien entrada la preadolescencia. Entonces hay que habituar el lenguaje y poder acomodar y acompañar a la edad que tenemos. Siempre y cuando nos pregunten, nosotros vamos respondiendo en función de esas preguntas y de esa edad. Hay que esperar un poquito a las preguntas que ellos nos van ofreciendo, ¿no? Y al malestar o la angustia o que ellos nos van manifestando. Evidentemente, muchas veces no, con 4 o 5 años pueden verbalizarlo verbalmente, pero puede ser que también sea con sintomatología, el no dormir bien, no comer bien, no querer ir a la escuela, ¿no? A nivel más somático. Tenemos que estar atentos a la sintomatología y a lo que nos van presentando. Hay que poder hablar con los niños, sobre todo. Muy bien. Eso sí. Otra de las preguntas que tenemos del público es, bueno, sí es un caso, o sea, ya es un caso como tal. Dice, mira, mujer de 40 años, que tuvo el pasado, una pregunta de Fabiola Ángulo, la niña fallece por choque séptico, infección intestinal, que activa los antígenos de COVID. No se dan cuenta del tema del COVID. La niña fallece, la madre está devastada, ya, bueno, pues su felicidad, su razón de vivir ya no está, se siente muy culpable de haber trasladado a un sanatorio privado, o sea, del privado al público, entiendo, al nacional, debido a los escasos recursos económicos. ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Cómo se puede intervenir? ¿Cómo superar esa impotencia de no haber podido haber hecho nada? Claro, es complicado, ¿eh? Porque
o sea, dar algunas pautas, ¿no? A alguien que yo tampoco no he visto, no conozco y no sé, es como muy difícil y muy arriesgado. Lo que cuenta, ¿no? Lo que expresa es común y la culpa, ya hemos visto antes, que es una de las emociones más potentes que hay y más devastadoras. Inevitablemente esta madre tiene que estar destrozada, sí o sí, y esto no se le va a pasar, es que no va a dejar de estar destrozada. Es una de las peores situaciones que hay, el perder a un hijo, es de lo peor, ¿no? Que ocurre. No es mi caso, con lo cual yo no puedo decir en primera persona, pero solamente puedo hacer como un pequeño acercamiento y ponerme un poquito ahí, pero ni siquiera puedo. O sea, y como terapeuta, como persona y como terapeuta, también, no va todo junto. Qué difícil es acompañar a alguien en una situación así porque no hay palabras. En realidad no hay mucho más que hacer en un principio que acompañar, ¿no? Y escuchar sobre todo esa parte de culpa. Si la madre se siente culpable, acompañarla en esa culpa, que verbalice esa culpa y llegar a las conclusiones que sea, porque hay veces que sí que hemos hecho algo que no estaba bien, porque hay veces que puede pasar, pero generalmente no es así. Al final las cosas ocurren y nosotros no tenemos tanto poder en que ocurran de una manera o de otra. Es una pérdida devastadora y lleva un proceso complejo, ¿no? Y lleva un proceso largo. Muy bien. Bueno, esta pregunta no es un caso, pero también es muy interesante. Albeiro Montoya pregunta, ¿qué tal la efectividad del MDR para la intervención en TEPT? Vale, en el trastorno de estrés postraumático entiendo. Sí, Yo MDR no, esto sí que no me lo he estudiado aún. Yo no paro de hacer formaciones y cosas. Yo ahora estoy en la de Somatic Experience y me parece una maravilla. Pero yo he escuchado muy buenos resultados en general. Yo lo que escucho, tengo compañeras que trabajan con MDR con muy buenos resultados y también es verdad que hay en el menor porcentaje sí que escucho que depende de qué situaciones, a veces lo que hace es como reactivar y revivir traumas que son pasados, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay que tomar otro tipo de estrategias, pero no sé mucho más, no conozco a profundidad la técnica. vale. Pero lo que sé es que compañeros me dicen que tiene muy buenos resultados, eso sí, y tiene evidencia científica, creo, de MDR, o están muy ahí. Excelente. Mira, otra pregunta de Judith Medán. ¿Nos podrías recomendar algún libro para tratar el duelo en terapia? ¿Y qué es exactamente el EFT Tapping? Muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Gracias. Libros tenéis muchísimos. De Elizabeth Kubler-Ross hay un montón de libros, muchos. A mí hay uno que me ha ayudado mucho a poder colocar muchas cosas, que es el de La Rueda de la Vida, de Elizabeth Kubler-Ross, que es su biografía. Alba Payás también tiene muchos libros muy interesantes y tiene también, ahora mismo, después del COVID, hizo muchas ponencias en YouTube y también hay muchísima información. Peter Levine también podéis consultar, Denzel Van der Kolk, todo esto está en el PowerPoint, yo creo que está compartido, me parece que lo tenéis a disposición. Exacto, sí. Y he puesto autores que me parecen como, ¿no? Puestos así entre medias, los he puesto como que me parecen interesantes y potentes de poder consultar. Stephen Porges también con toda esa teoría polivagal, la verdad es que da una óptica muy interesante de cómo funciona y cómo podemos intervenir. ¿Qué otra pregunta era? El FT, sí, Sí. el FT. El FT tapping es una técnica de liberación emocional que es muy sencilla y consiste en dar golpecitos en zonas donde hay diferentes terminaciones nerviosas y puntos de acupuntura y como mínimo relaja, como mínimo de los mínimos. Y yo la aprendí y quien me la enseñó me dijo que servía para todo. Yo todavía estoy por creérmelo, aunque para todo lo que voy probando va funcionando. Podría contar aquí un montón de anécdotas rarísimas y es interesante, no para hacer un tratamiento, evidentemente, de duelo entero, pero sí que en momentos determinados, incluso como herramienta para enseñar a nuestros pacientes y que ellos puedan dormir un poco por la noche o estar un poco más tranquilos, funciona muy bien. Muy bien. Bueno, hay preguntas relativas a circunstancias diferentes. Por ejemplo, Luz Estela pregunta cómo acompañar el proceso de duelo de un menor por el abandono de una madre. La madre la ha entregado a su padre, se ha ido lejos y es una niña que está claro que evidencia una ansiedad como tal, tiene 8 años. Claro, esto es trauma de desarrollo, ¿no? Y hay un abandono y el abandono es una de las situaciones más difíciles y sobre todo si es a nivel de la madre, ¿no? Que se puede elaborar. Algo que quería decir también en nota de las preguntas y que añado en esta es
qué nos ocurre a nosotros cuando nos viene alguien, ¿no?, con una situación como esta. O sea, dónde nos impacta a nosotros, en qué parte de nuestra historia o en qué parte de nosotros mismos, ¿no? Y es que es desde ahí, desde donde vamos a poder acompañar. Porque es difícil a veces no entrar en el juicio, no entrar en el, ¿no?, en el drama, con cariño lo digo, en la situación dramática de esa situación. Y es, como somos personas, ¿no?, es muy difícil no entrar en todo eso, ¿no? Y hay que ver otra vez, volver otra vez a esa parte de, bueno, ¿dónde me toca a mí esto? ¿No? ¿Qué es lo que se me está movilizando a mí cuando una madre abandona a una niña? ¿No? ¿Y en qué situación vital estoy yo también? A lo mejor yo soy madre de una niña de esa edad, o a lo mejor yo he perdido a una niña de esa edad, o a lo mejor yo no puedo tener hijos, o no, estoy diciendo como varias cosas, ¿no? Es como, bueno, ¿dónde a mí me impacta eso? Y es desde ahí, desde donde yo voy a poder acompañar. Muy bien. Pregunta de Aurora Carolina González. Dice, ¿cómo realizamos el acompañamiento, pero de manera personal y no profesional? ¿Cuánto tiempo puede durar el acompañamiento a la muerte y duelo por sucesos traumáticos? Bueno, lo primero es un poco lo que vengo un poco como compartiendo con vosotros, ¿no? Que somos profesionales, psicólogos, terapeutas, tal, pero es que somos personas también. Va todo en el mismo pack, ¿no? A mi familia no le voy a hacer de psicóloga, pero es que tengo cosas ahí dentro que van de psicóloga también o de terapeuta y hay veces que es como difícil hacer una raya, ¿no? O en terapia tengo muy claros dónde están los límites y cuál es el setting terapéutico, pero hay veces que, ostras, ¿no? Tocan las cosas. Soy una niña, ¿no? En consulta me decía, ya estábamos terminando, y dice, es que eres como de la familia, yo quiero que vengas a mi casa y quiero ir a la tuya, ¿no? Entonces es como, ay, bueno, pues estas cosas es desde ahí, ¿no? O sea, es que somos personas, ¿no? Y la segunda, Fermín, Sí, que me voy. el tiempo que puede durar el Ah, acompañamiento. sí. Es que difícil, porque hay personas que dicen que el duelo dura un año, pero hay personas que dicen que pasado el año es cuando empieza a elaborarse el duelo porque todavía estamos como en todo ese impacto. Entonces, qué difícil es. Y si es la muerte de un, no por impacto, o si es la muerte de un hijo, esto un año no va a durar. No, si es la pérdida de un hijo, un año no va a durar. Va a ser más largo seguramente, ¿no? Entonces, hay que ir haciendo como por fases y por etapas, ¿no? Y no todo el mundo sale a veces de esa situación. También me he encontrado casos y hay veces que por lo que sea, es como difícil. Muy bien. Pregunta de Susana Guijarro. Dice, ¿cómo trabajas el duelo en procesos de cáncer? En mi caso he perdido mucha calidad de vida a la vez que he perdido a seres queridos por dicha enfermedad mientras luchaban por vivir. Claro, estamos todo el rato hablando de pérdidas, ¿no? Y de la focalización en lo que perdemos. Perdemos la salud, perdemos seres queridos, perdemos la casa, el trabajo, ¿no? Estamos en una sociedad totalmente enfocada en la pérdida y en la falta y no en lo que tenemos y en lo que conservamos. Todos pensamos que nos vamos a morir de viejitos, viejitas, ¿no? En la cama y suspirando tranquilamente. Es nuestro deseo, seguramente preguntáramos si nadie quiere morir ni joven ni mal, ¿no? Y todos queremos tener una vida plena, habernos desarrollado, que nos quieran, querer, ¿no? Esto es lo que todo el mundo desea. ¿Cómo acompañamos un duelo con una enfermedad larga o con un cáncer o haya una muerte o no la haya, ¿no? Es la pérdida de la salud, entre otras cosas, ¿no? Y toda pérdida de alguna forma afecta a nuestra identidad, quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Yo enfocaría más, aparte de todo lo que, ¿no? De toda la emocionalidad y todo lo que puede ocurrir ahí, en poder ver también cuál es la parte que hay, que uno conserva, que uno tiene, que uno, incluso si es un acompañamiento a final de la vida, ¿no? Qué es lo que uno se lleva, qué es lo que uno también deja, cómo se puede despedir, cómo puede transitar ese camino. Lo digo muy rápido, pero evidentemente esto, y no es una cosa como generalizarle a todo el mundo igual, por favor que no me malinterpretéis, que esto es como, son preguntas muy difíciles, porque son cosas muy concretas. No, no quiero herir a nadie, no quiero herir ninguna sensibilidad de nada, de lo que diga. No, Bueno. Mira, hay una pregunta de María de Los Ángeles Freile que dice, mira, ¿una persona puede cruzar un duelo por una persona o situación que no conoce o que no ha vivido, porque quizás lo ha visto por televisión o redes o algún vídeo? ¿Se maneja de la misma manera que un duelo personal? Como por ejemplo, entiendo que es, por ejemplo, viendo algo por la televisión o que alguien te haya contado.
O alguien, no sé, tengo que tener alguien que conozca, yo qué sé, igual una serie, ¿no? Se muere alguien de la serie y entra en duelo, no sé, o que acaba una serie, o que acaba, no sé, alguien fallece, pero que le quede mucho que no lo conozca personalmente. Entiendo que Claro, cuando esto nos ocurre, o sea, cuando algo nos impacta emocionalmente mucho, y que parece como demasiado, porque dices, sí, total, tampoco no, porque me afecta tanto esto, ¿no? Está muy bien preguntárselo, y hay veces que a lo mejor está como enfocando algo en nuestra propia trayectoria de vida, en nuestra biografía, puede ser. Pero ahora voy a volver un poquito a esa mirada de Jung, de ese inconsciente colectivo, ¿no? Y me voy a ir al inconsciente familiar, en la que muchos profesionales hablan de que nos afectan hasta siete generaciones atrás. Y nosotros no conocemos más que a lo mejor como mucho, mucho nuestros bisabuelos, y con suerte, ¿no? Imagínate 7 generaciones atrás. Entonces, hay un impacto en las familias que hay veces que ocurren y que de alguna forma van dejando esa huella a nivel generacional, ¿no? Transgeneracional, y hay veces que podemos estar llorando por algo que vivió nuestra abuela. No nos ha pasado a nosotros, pero hay algo que está ahí. El cuerpo tiene esa memoria. Tiene una memoria personal y una memoria familiar y colectiva. Muy bien. Pregunta de Guadalupe Daniela Vega, dice, en el acompañamiento, ¿qué matices supondría una pérdida de un órgano, como la matriz, cuando no se han tenido hijos? En una etapa de adultez joven sin maternidad previa. Ahí estamos rozando lo que estábamos hablando antes de los duelos invisibles y desautorizados, ¿no? Porque la matriz, yo puedo pensar que tengo una matriz aquí, pero no la he visto nunca. O a lo mejor he hecho alguna prueba y me han dicho, sí, lo que está en la tele es tu matriz. Y he dicho, ah, bueno, vale, ¿no? Pero es algo que forma parte de mi cuerpo y yo no lo he visto. ¿Cómo explicarle a alguien que eso, que ni siquiera yo he visto, pero que sé que está ahí, yo lo siento y yo lo puedo notar? ¿Cómo explico a alguien que eso es tan, tan importante para mí? Porque implica, ¿no? Mi deseo de ser madre o mi deseo de todo lo que implica el deseo de ser madre en este caso y a todo lo que atenta el no poder ser madre, porque directamente, otra vez más, vamos a la identidad, ¿no? Mm, es uno de los duelos también como más complejos de poder acompañar y sobre todo a nivel terapéutico está bien, ¿no? Como profesionales buscar apoyo, porque es de estos que son difíciles de poder encajar, ¿no? Desde una fuera de uno mismo, ¿no? Porque muchas veces no se tiene en cuenta de que eso pueda ser tan importante o tan trascendental para quien lo está viviendo. Y se puede utilizar mucho y animo a que podamos utilizar herramientas simbólicas, metafóricas y lenguajes que no son solamente la palabra, que podamos dibujarlo, que lo podamos expresar con el cuerpo, que lo podamos bailar, que lo podamos teatralizar, ¿no? Acompañados de un profesional. Muy bien. Rosani Moulas, excelente presentación, felicidades. ¿Cómo se trabaja el duelo y la pérdida de un paciente con una enfermedad degenerativa como la esclerosis múltiple? Claro, o sea, no hay una forma de trabajar concreta con las situaciones que me vais como planteando, porque no hay como que nos gusta, ¿eh? Eso de así, 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 nos gusta mucho tenerlo todo controlado. Pero es que la realidad es que no controlamos nada. Nos genera muchísima angustia esto del descontrol, ¿no? Y en mi caso llevo bastante bien lo del caos y trabajar desde el caos, pero en general nos asusta bastante el, ostras, esto para el otro. En una situación como esta, claro, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es la pérdida de la salud, es lo que yo deposito en lo que para mí significa la salud, a qué va ligada la salud para mí, ¿no? A qué va ligado incluso lo que me imposibilita esa enfermedad. Porque a lo mejor me imposibilita andar y a mí me encanta andar, o a lo mejor me imposibilita bailar y a mí me encanta bailar. Entonces voy a tener que ver qué va asociado a esa pérdida para poder completar, ¿no? Y rescatar cómo no se puede sustituir una cosa por la otra, ¿no? O sea, se muere alguien, no lo podemos sustituir por nadie más. Cuando hay una pérdida en la salud, pues tampoco podemos sustituir, pero sí que podemos ir a buscar qué nos hace bien, cuáles son nuestros recursos, volver otra vez a recursar, ¿no? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Qué es lo que me hace bien? Si yo estoy perdiendo a lo mejor las piernas y a mí me encanta bailar y soy bailarina profesional además, lo voy a pasar extremadamente mal. Voy a ver qué otras cosas puedo hacer, incluso qué otras formas puedo bailar esta vida. ¿No? Vamos a ir a buscar recursos también en ese acompañamiento. Muy bien. Otra pregunta de Karina Lainez. ¿Qué sucede con los ataques de pánico?
¿Cómo los acompañamos, los ataques de pánico? Claro, un ataque de pánico es algo muy concreto también. Cuando alguien tiene un ataque de pánico, de angustia, una disociación, ¿no? Cualquier alteración de ese sistema nervioso, ¿no? Emocional, lo más potente que hay es ofrecer ese espacio de seguridad y ofrecer esa conexión. Si nosotros estamos ante ese tipo de activación, vamos a primero nosotros regular nuestra respiración, tratar de bajar nuestro nivel cardíaco, haciendo coherencia, ¿no? Cardíaca, y vamos a conectar con la otra persona desde esa calma, no dejarnos llevar por el pánico de la otra persona en este caso, ¿no? Y vamos a regular nuestro tono de voz, nuestro volumen, el hablar más despacio, el ofrecer, ¿no? La presencia, estoy aquí, estoy contigo, esto va a pasar, ¿no? Te está pasando esto, poner palabras, ¿no? Te está pasando esto, te está pasando lo otro, estoy contigo, esto te va a pasar, de aquí a un rato ya no estás así, ¿no? Es como acompañar, también es como muy genérico, ¿eh? No sé qué situación puede ser esa del ataque de pánico, ¿no? Pero estar ahí, ofrecer ese espacio de seguridad, poner palabras. Y si, por ejemplo, la persona, claro, acompañarla en el proceso no hay una receta mágica, ¿no? Pero también ayuda mucho el poder poner el cognitivo en marcha en la medida de lo posible. Si nos vamos al emocional, a la amígdala, pues poner el cognitivo en marcha. Y se puede hacer, pues por ejemplo, vamos a andar un poco, ¿vale? Vamos a movernos, vamos a hacer, depende de la situación, ¿eh? ¿Te refiero? Vale. Bueno, ya vamos acabando. La última pregunta, siento los que se han quedado así en el tintero. Valeria dice, si es que a partir de una situación traumática se genera una depresión, ¿qué debería aceptar la persona primero? ¿El hecho de que tiene depresión o la situación causante de la depresión? ¿Por dónde se empezaría a tratar? Yo diría en este caso que, bueno, que todo va junto y que con lo que sea más fácil y más amigable para la persona que tenemos, menos amenazante para la persona que tenemos enfrente. Si a lo mejor lo que trae es una depresión y estoy triste pero tú ya estás viendo que esto tiene que ver con alguna otra cosa que es potencialmente traumática, vamos a trabajar primero con lo que nos trae y con lo que nos trae que sea lo más amable para esa persona, lo más sencillo. Porque tendremos que generar toda esa conexión social, seguridad, confianza y demás, y luego ya podremos ir más hondo. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, sesiones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las cosas grandes pasan. Con ISEP siempre sumas.